Él juró que ella era solo el pasado. Pero 2 años después, ella entró a su boda, sosteniendo a los niños que él nunca supo que eran suyos. Él no alzó la voz. No lo necesitaba. Las palabras mismas calaron tan hondo que hicieron que el mundo alrededor de Evelyn se difuminara, como si alguien hubiera tirado el suelo de debajo de sus pies. «Eres el pasado», dijo Noah, su tono suave, controlado, practicado. «Ella es mi presente». Él estaba frente a ella en el amplio vestíbulo de cristal de Blackwell Enterprises, la luz reflejándose en su traje perfectamente cortado, su cabello oscuro peinado hacia atrás con precisión, sus ojos azules lo suficientemente fríos como para enviarle un escalofrío directo. Parecía el hombre que el mundo elogiaba, implacable, brillante, inquebrantable, pero ella lo sabía mejor, o una vez había creído saberlo. Ahora no estaba segura de nada. Rachel, la mujer rubia de pie a su lado, apretó su agarre en su brazo. No sonrió con suficiencia. No lo necesitaba. Su sola presencia era una silenciosa bandera de victoria. Todo en ella era pulcro. Sus rizos impecables, sus aretes brillantes, el sutil aroma a perfume caro que flotaba en el aire. Ella era la mujer que su familia aprobaba, la mujer que encajaba en su mundo, la mujer que nunca lo desafiaría como Evelyn lo había hecho simplemente existiendo. Por un momento Evelyn se preguntó si esto era una pesadilla, algún sueño retorcido del que despertaría en su pequeño apartamento, inundada de alivio. Pero el dolor agudo en su pecho, la opresión en su garganta, el zumbido lejano del sistema de ventilación del edificio anclándola a la realidad, todo gritaba que esto era real, dolorosamente, humillantemente real. Se obligó a levantar la barbilla. Se negó a desmoronarse frente a él. No en el edificio donde ella una vez lo había esperado para terminar reuniones. No en el vestíbulo donde él solía abrazarla cuando nadie miraba. No en el lugar donde él una vez susurró que ella lo hacía sentir como una persona, no solo un título. Esa versión de él se había ido, si alguna vez existió realmente. «Hemos terminado, Evelyn», continuó, su voz cortante y fría, como si leyera un guión. «Lo mejor es que lo aceptes y sigas adelante». ¿Seguir adelante? Como si no lo hubiera intentado, como si amarlo hubiera sido una elección consciente, en lugar de algo que echó raíces en el momento en que lo conoció. Sus dedos se curvaron alrededor de la correa de su bolso. Sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, exigir respuestas, sacudirlo hasta que la máscara se rompiera y el hombre que una vez conoció reapareciera. Pero su orgullo la mantuvo inmóvil. Se negó a rogar por el afecto que él desechó tan fácilmente. «Adiós, Noah», logró decir, aunque su voz parecía desgarrarse de lo más profundo de su ser. Pasó junto a él, ignorando la repentina opresión en su pecho, cuando se acercó lo suficiente como para oler su familiar colonia. No miró hacia atrás. No podía. No confiaba en sí misma para no romperse si veía incluso un atisbo de vacilación en su expresión. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, y en el momento en que estuvo sola, su aliento se hizo pedazos. Se agarró a la barandilla de metal, parpadeando a través del creciente velo en su visión. Había terminado, verdaderamente terminado, y él se había asegurado de que terminara de la manera más brutal posible. Cuando llegó a la calle, la ciudad le pareció insoportablemente ruidosa. Los coches tocaban la bocina.
La gente reía. La vida seguía sin esfuerzo, indiferente a la devastación que ella llevaba en su pecho. Se abrazó a sí misma, como si pudiera mantener unidos los pedazos de su corazón. No supo cuánto tiempo caminó, solo que necesitaba poner tanta distancia entre ella y Noah Blackwell como fuera humanamente posible. Cuanto más avanzaba, más difícil se hacía respirar. Cuando finalmente llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave y se apoyó de espaldas a ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes, implacables, imparables. ¿Cómo pudo olvidar todo lo que habían sido? ¿Cómo pudo borrarla tan fácilmente? ¿Cómo pudo mirarla como si no fuera nada? Se dejó caer al suelo, acurrucándose mientras los sollozos la desgarraban. Los minutos se desdibujaron en horas hasta que el agotamiento la sumió en el sueño. Sus mejillas mojadas, sus puños apretados contra su pecho. Ella no sabía que mientras lloraba sola en su apartamento, un milagro silencioso, casi invisible, ya se estaba gestando dentro de ella. Ella no sabía que la vida, 2 pequeñas vidas, ya había comenzado, pulsando suavemente bajo su mano. Ella no sabía que las palabras de Noah, eres el pasado, pronto se convertirían en la mentira más grande que jamás contó, porque en solo unas semanas descubriría que estaba llevando el futuro que él nunca esperó y que nunca podría olvidar. Evelyn se despertó a la mañana siguiente, sintiéndose vacía y magullada por dentro, como si el dolor se hubiera asentado en sus huesos durante la noche. Sus ojos estaban hinchados, su cuerpo pesado, y por un momento se quedó inmóvil, mirando el techo mientras los recuerdos del día anterior la golpeaban como olas frías. La voz de Noah resonó en su mente, aguda y cruel, y ella se presionó las palmas de las manos contra los oídos, como si pudiera ahuyentar el sonido. Pero no había escape. No había huida de palabras que habían calado tan hondo que dejaron cicatrices. Finalmente se arrastró fuera de la cama, moviéndose lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Se repetía a sí misma que necesitaba ser productiva, limpiar, trabajar, devolver la llamada a su hermana. Pero cuando llegó al baño y encendió la luz, su propio reflejo la sobresaltó. Su rostro estaba pálido, agotado, y por una fracción de segundo casi preguntó en voz alta, ¿quién soy sin él? La pregunta la asustó, porque se había esforzado mucho en construir una vida que no girara en torno a un hombre. Sin embargo, con Noah siempre había sido diferente. Él se había convertido en parte de ella sin pedir permiso, una presencia tanto reconfortante como absorbente. Perderlo se sentía como perder algo que nunca recuperaría. Se salpicó la cara con agua fría, tratando de ahuyentar los pensamientos en espiral, pero su estómago se retorció de repente, bruscamente. Se agarró al lavabo, respirando lentamente, tratando de no entrar en pánico. No era la primera mañana que sentía náuseas, pero lo había atribuido al estrés, al desamor, al caos emocional que había engullido su vida en las últimas semanas. Hoy, sin embargo, la sensación no pasó. En cambio, subió como una ola y la obligó a caer de rodillas junto al inodoro. Cuando terminó, se sentó en el frío suelo de baldosas, con el cabello cayéndole alrededor de la cara, su respiración inestable. Algo andaba mal, podía sentirlo. O quizás algo andaba muy bien, de la manera más aterradora. Sus manos temblaron mientras se ponía de pie y abría el armario del baño. No quería pensar en lo que estaba haciendo. No quería reconocer la pequeña chispa de esperanza y miedo
que se encendía en su pecho. Alcanzó la pequeña caja rosa escondida detrás de los artículos de tocador, algo que había comprado hacía meses, por si acaso, pero nunca usó. Sus dedos temblaron mientras abría el paquete. Se sintió como si toda su vida pendiera de un hilo mientras esperaba. Segundos que se estiraban de forma imposible, su pulso resonando en sus oídos, su garganta apretándose con cada momento que pasaba. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia abajo, su aliento se desvaneció. 2 líneas, audaces, inconfundibles. Sus rodillas casi se doblaron de nuevo mientras se hundía en el borde de la bañera. Sus manos cubrieron su boca, y las lágrimas brotaron tan rápido que no pudo contenerlas. No solo estaba embarazada de gemelos. La ecografía una semana después confirmó lo que su temblorosa intuición ya sospechaba. 2 pequeños latidos parpadeantes, 2 pequeñas vidas compartiendo un mismo mundo, 2 pedazos de Noah que siempre llevaría, quisiera o no. Miró la pantalla en un silencio atónito mientras el médico explicaba cosas que apenas escuchaba. Sintió que el mundo se inclinaba, esta vez no por el desamor, sino por algo más profundo, más abrumador, casi sagrado. Condujo a casa lentamente, una mano en su bajo vientre, como si pudiera proteger los frágiles comienzos dentro de ella simplemente tocándolos. El miedo se mezcló con el asombro. El pánico se mezcló con un amor feroz que no esperaba sentir tan rápidamente. Todo era diferente ahora. Cada elección que hiciera a partir de este momento ya no era solo suya. Se sentó en su sofá durante mucho tiempo, mirando por la ventana, la luz del sol cálida en su rostro. Pensó en Noah. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? Si le importaría en absoluto. Y ese fue el momento en que comprendió con dolorosa claridad que no podía decírselo. No ahora. No después de que la despidiera tan fácilmente. No después de que la redujera a un capítulo cerrado de su vida. No podía darle el poder de volver a herirla. O peor aún, herir a los niños que aún no habían dado su primer aliento. No permitiría que nacieran en el rechazo. Con respiración temblorosa, susurró en la tranquila habitación. Los protegeré, lo prometo. Hizo sus maletas lentamente durante los días siguientes, revisando ropa, libros, viejos recuerdos que ya no podía soportar mirar. Informó a su casero que se iría a finales de mes. Buscó lugares lejos de la ciudad, lejos de los chismes, lejos del mundo de los negocios y las decisiones frías de Noah. Cuando encontró el anuncio de la cabaña de su difunta tía en Savannah, se sintió como el destino, tranquila, pacífica, escondida de todo lo que la había herido. Se fue sin decirle a nadie, excepto a su amiga más cercana, quien la ayudó a cargar las últimas cajas en su coche. Al cerrar la puerta de su antiguo apartamento, volvió a tocar su vientre, maravillada de lo extraño y milagroso que se sentía todo. No estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Mientras se alejaba del horizonte de la ciudad, las lágrimas empañaron su visión. No lágrimas de desamor, sino de transformación. No sabía qué tipo de madre sería. No sabía cómo criaría a 2 hijos sola. No sabía si alguna vez se recuperaría de Noah. Pero sabía esto: construiría una vida para sus bebés, una llena de amor, risas y seguridad. Y no tenía idea de que 2 años después, esa vida que construyó con tanto cuidado chocaría con la que dejó atrás. De la manera más sorprendente imaginable, Noah Blackwell tenía todo lo que un hombre como él se suponía que debía querer: poder,
influencia, una reputación impecable y una prometida cuya sola presencia hacía que los inversores se relajaran y las páginas de Sociedad brillaran. Sin embargo, durante 2 años vivió con una opresión en el pecho que ninguna cantidad de éxito podía aflojar. El mundo lo aplaudía por su disciplina, por su habilidad para separar la emoción de la lógica, por elegir una pareja tan pulcra y prístina como Rachel Carver. Pero debajo de la superficie cuidadosamente esculpida, Noah llevaba un dolor hueco del que nunca habló, un silencio que enterró bajo un trabajo interminable y rutinas rígidas. Se decía a sí mismo que no extrañaba a Evelyn. Lo repetía como un mantra hasta que las palabras se convirtieron en un guión que recitaba automáticamente cada vez que alguien insinuaba su pasado. Se convenció de que ella era una distracción que nunca debió haber permitido en su mundo. Una suavidad para la que no tenía espacio, un riesgo que amenazaba la estabilidad del imperio que su familia construyó. Era más fácil fingir que ella no significaba nada que admitir la verdad, que ella lo significaba todo, y perderla lo dejó fracturado de maneras que lo aterrorizaban. Al principio, esperaba que el dolor se desvaneciera. El corazón humano razonó. Era adaptable, racional, capaz de sanar por la fuerza de voluntad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y en lugar de sanar, algo dentro de él se calcificó. Las reuniones se sentían repetitivas. Los logros se sentían insensibles. Las conversaciones con Rachel se sentían como tareas. Su sonrisa perfecta nunca lo calentaba como la risa tranquila de Evelyn una vez lo hizo. No podía recordar la última vez que había dormido realmente toda la noche. De vez en cuando, se encontraba reviviendo momentos que había tratado de olvidar. Viajes nocturnos con la cabeza de Evelyn apoyada en su hombro, mañanas en que ella le robaba su taza de café y lo besaba antes de ir a trabajar, la forma en que ella solía mirarlo, como si viera a un hombre digno de ser amado, no la fría cáscara corporativa que se esperaba que fuera. Recordó la noche en que la apartó, la aspereza de su propia voz al decirle que ella era el pasado. Recordó el estremecimiento que fingió no ver, el dolor en sus ojos que casi lo hizo retractarse de sus palabras. Pero no lo hizo. El orgullo lo estranguló entonces. El miedo terminó el trabajo. Su madre lo elogió después, llamándolo concentrado de nuevo, diciendo que finalmente estaba tomando decisiones como un verdadero Blackwell. Ella no entendía la forma en que su estómago se retorcía ante su aprobación. Ella había pasado toda su vida moldeándolo en una versión de sí mismo que impresionaba a todos, excepto a la única mujer a la que siempre quiso impresionar. Rachel, por su parte, nunca cuestionó el vacío de su relación. Era hermosa, elegante y completamente ajena al hecho de que Noah nunca le había ofrecido ni siquiera un fragmento de la emoción que una vez le dio a Evelyn tan libremente. Tenían sentido en el papel, y para la madre de Noah, el papel siempre había sido más importante que la verdad. Aún así, había grietas en la compostura de Noah que no podía ocultar. Su temperamento, una vez controlado como una bóveda cerrada, se volvió impredecible. Pequeños errores de los empleados lo exasperaban. Las noches solo en su penthouse se sentían asfixiantes. A menudo se encontraba mirando fotografías antiguas, no intencionalmente, sino porque no podía obligarse a borrarlas. Una noche, mientras organizaba archivos, encontró una sola foto enterrada en una carpeta olvidada.
Evelyn, con su camisa grande, su cabello desordenado, su sonrisa tan brillante que casi le detuvo el corazón. La había tomado un domingo por la mañana, después de horas enredados bajo las sábanas, cuando la vida se sentía simple y cálida y tan alejada del hombre que fingía ser. Su mano tembló al cerrar la laptop. El recuerdo golpeó demasiado fuerte, demasiado crudo. Se había hecho creer que ella lo habría retenido, pero la verdad era que ella era la única persona que alguna vez lo hizo sentir libre. Al mismo tiempo, los rumores sobre Evelyn circularon en voz baja. Nada concreto, solo susurros de conocidos que mencionaban de pasada que ella se había ido de la ciudad, que había desaparecido repentinamente, que no se había puesto en contacto con nadie. Noah trató de ignorar la punzada de preocupación que se retorcía dentro de él cada vez que escuchaba algo nuevo, porque no tenía derecho a preocuparse, no después de la forma en que la había tratado. Aún así, cada rumor lo carcomía, dejándolo inquieto e irritable. Rachel asumió que el estrés de la próxima boda era la razón por la que parecía distante. Compró nuevas muestras de flores, rediseñó las invitaciones, cambió la combinación de colores 3 veces y programó pruebas a las que él apenas acudió. Él siguió los movimientos, de pie rígidamente frente a los espejos, mientras los sastres le ajustaban la tela. Se sentía como un invitado en su propia boda, un hombre que veía la vida de otra persona desarrollarse sin su consentimiento. Intentó imaginarse un futuro con Rachel, hijos, vacaciones, hogar, pero cada imagen se sentía plana y sin vida, como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Intentó imaginarse a Evelyn en algún lugar lejano, feliz sin él, tal vez enamorada de alguien que la tratara mejor. El pensamiento lo hirió de una manera que no había anticipado, despertando un dolor que no podía nombrar. A veces, a altas horas de la noche, se encontraba preguntándose qué le diría si alguna vez la volviera a ver. ¿Se disculparía? ¿Le preguntaría si alguna vez lo extrañaba? ¿Admitiría que alejarla fue la peor decisión de su vida? Pero los escenarios imaginados siempre terminaban de la misma manera, con ella negándose a mirarlo, dándose la vuelta como él una vez lo hizo con ella. Y sabía que se lo merecería. Noah se enterró en el trabajo para silenciar el ruido en su mente, asumiendo proyecto tras proyecto hasta que el agotamiento atenuó el dolor. Sin embargo, ninguna cantidad de éxito podía enmascarar la sensación de que algo andaba profundamente mal, de que su vida, a pesar de la riqueza y el poder, estaba construida sobre una base de arrepentimiento. Pasaron 2 años, y la boda se acercaba como una fecha límite para una sentencia que no recordaba haber aceptado. Los padres de Rachel presionaron para los preparativos finales. Su madre se preocupaba por las listas de invitados. Los reporteros especulaban sobre el matrimonio que uniría a 2 familias poderosas. Todos parecían encantados. Todos, excepto Noah. Una mañana se despertó mirando el techo, sintiéndose asfixiado por el peso de las decisiones que nunca tomó realmente. Se preguntó qué diría Evelyn si lo viera ahora, si se reiría de lo miserable que se veía, si le tendría lástima, o si no le importaría en absoluto. Esa última posibilidad dolía más que ninguna, pero el destino, siempre impredecible, ya había puesto en marcha un plan diferente, uno que traería a Evelyn de vuelta a su vida de una manera que él nunca podría haber imaginado, destrozando todas las ilusiones y exponiendo verdades que cambiarían todo. Y Noah, que pensó que la había perdido para siempre, estaba a punto de descubrir
que el pasado que trató tan duro de enterrar aún no había terminado con él. 2 años habían pasado desde que Evelyn salió de la vida de Noah. Sin embargo, las heridas entre ellos nunca se habían curado realmente. Las suyas eran cicatrices que llevaba en silencio, y las suyas eran fracturas profundas e inexpresadas bajo un exterior pulcro. Pero en esos mismos 2 años, otro mundo había florecido en Savannah, uno construido suave y deliberadamente, lejos de torres corporativas y expectativas asfixiantes. La vida de Evelyn ya no giraba en torno al desamor, giraba en torno a 2 niñas brillantes y curiosas que llenaban cada rincón de su hogar con risas y energía implacable. Sofía y Lillian se habían convertido en niñas pequeñas, animadas con cabello oscuro y ojos azules brillantes que captaban la luz como piedras preciosas pulidas. Sus risitas podían suavizar incluso los días más difíciles, y sus pequeñas manos que la buscaban cada mañana se convirtieron en la razón por la que se despertaba con un propósito en lugar de tristeza. Criarla sola estaba lejos de ser fácil. Había noches en las que se quedaba despierta preocupándose por las facturas, momentos en que el agotamiento se sentía como una pesada manta, y momentos en que el miedo le susurraba que no era suficiente. Pero nunca se arrepintió de una sola parte del viaje. Eran su milagro. Eran la familia que construyó con sus propias manos temblorosas. Su vida en Savannah se estableció en un ritmo. Trabajaba por las mañanas en una pequeña panadería, donde la dueña, la señora Turner, la trataba como a una familia y adoraba a las gemelas. Después del trabajo, Evelyn llevaba a sus hijas al jardín detrás de la casa, dejándolas jugar en la tierra o perseguir mariposas mientras ella doblaba la ropa o tomaba té en el porche. El silencio era reconfortante. La simplicidad era fundamental. A menudo se preguntaba cómo habría sobrevivido esos primeros meses si se hubiera quedado en la ciudad, cerca de los lugares y recuerdos que guardaban demasiado dolor. Savannah la salvó. Las niñas la salvaron. Con el tiempo, la gente del vecindario llegó a adorar a Sofía y Lillian. Eran reconocidas por sus vestidos a juego y su curiosidad desmesurada, su amor por saludar a los extraños y su hábito de correr hacia Evelyn con flores, a veces marchitas, a veces perfectas, pero siempre ofrecidas con orgullo. Y aunque las niñas tenían los ojos y las pestañas oscuras de Noah, tenían la calidez de Evelyn, su suavidad, su resiliencia. Ver partes de él reflejadas en ellas ya no le causaba a Evelyn un dolor en el corazón como antes. En cambio, esas similitudes se sentían como recordatorios de dónde venían, no de lo que perdió. Aún así, había momentos raros, tranquilos a altas horas de la noche, cuando Evelyn acunaba a una de las niñas para que volviera a dormir y se preguntaba si debería habérselo dicho a Noah. Pero cada vez que surgía la idea, recordaba la mirada en sus ojos el día que le dijo que ella ya era el pasado. Recordó con qué facilidad la reemplazó. Recordó los meses de silencio que siguieron y el miedo a exponer a sus hijas a esa misma frialdad. Mantuvo su resolución firme. Su vida, sus elecciones, su futuro, ya no tenían nada que ver con ella. No seguía las noticias sobre él, pero los rumores llegaban a través de amigos o del titular ocasional de una revista que no podía evitar. Noah Blackwell seguía siendo exitoso, seguía siendo increíblemente pulcro, seguía preparándose para la boda por la que todo el mundo de los negocios parecía emocionado. Ella nunca se detuvo en esos artículos por más de un segundo.
Se negaba a comparar su vida con la suya. La invitación lo cambió todo. Llegó un martes cualquiera, cuidadosamente guardada en su buzón, entre un folleto de supermercado y una factura médica. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante en un sobre grueso con un escudo plateado que reconoció al instante. Blackwell. Sus manos temblaron antes siquiera de abrirlo. Su estómago se apretó de pavor. Lo llevó adentro, se sentó a la mesa de su cocina y lo miró fijamente durante un momento peligrosamente largo. Cuando finalmente rompió el sello, el suave aroma del papel caro la golpeó, seguido del texto inconfundible. Están cordialmente invitados a la boda de Noah Blackwell y Rachel Carver. Se le cortó la respiración. Su corazón se sintió demasiado pesado para latir correctamente. Esperaba ira o tristeza o algún tipo de colapso emocional, pero en cambio una extraña calma la invadió, como si los pedazos de su pasado finalmente se estuvieran asentando. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Noah se casaba con la mujer que eligió en lugar de ella, y la vida había continuado tal como estaba destinada a hacerlo. Una pequeña tarjeta doblada se deslizó del sobre. La recogió con dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita a mano que le apretó el pecho. Mi querida Evelyn, no le debes nada, pero quería enviarte esto porque mereces saberlo. Él no es feliz. No de verdad. Con amor, Helen Blackwell. La abuela de Noah, la única persona en su familia que alguna vez trató a Evelyn con calidez. Evelyn no sabía si reír, llorar o romper la nota. En cambio, la dejó suavemente y se levantó de la mesa, paseando por la cocina mientras incontables pensamientos se enredaban a la vez. No estaba invitada por Noah, lo sabía instintivamente. Estaba invitada porque a Helen todavía le importaba, porque la anciana siempre había visto cosas que otros ignoraban. No quería ir. No quería ser arrastrada de nuevo al mundo de Noah. Pero más tarde esa noche, después de bañar a las niñas y cepillarles el cabello, se subieron a su regazo con sonrisas somnolientas, tocando sus mejillas con manos suaves, sus ojos azules brillando como pedazos del pasado, de los que nunca escapó por completo. Y se dio cuenta de algo. Ella no era la misma mujer que Noah destruyó. Ya no tenía miedo. Había construido una vida con amor y paciencia, no con poder y control. No tenía nada de qué avergonzarse. Si aparecía, no regresaría humillada. Regresaría como alguien más fuerte, alguien completa, alguien que lo sobrevivió. 2 semanas después, con un vestido sencillo y las pequeñas manos de sus hijas metidas en las suyas, Evelyn subió por el camino de piedra hacia el lugar donde Noah estaba a punto de casarse con otra mujer. No tenía idea de que su presencia lo desentrañaría todo. Evelyn se dijo a sí misma que estaba preparada, pero en el momento en que pisó los terrenos de la finca, el lugar donde la boda de Noah estaba a punto de celebrarse, se le cortó el aliento. La finca era enorme, casi dolorosamente hermosa, con tiendas blancas ondeando con la cálida brisa y filas de flores dispuestas con precisión militar. Las copas de champán brillaban en las mesas cubiertas con lino, y los invitados bien vestidos deambulaban por los caminos, riendo y saludándose con facilidad. Era un mundo al que ya no pertenecía, un mundo al que una vez había sido invitada solo porque Noah la había amado. O al menos, eso pensó hasta el día en que le partió el corazón en dos. Sofía y Lillian se aferraban a sus manos, sus pequeños dedos cálidos y reconfortantes. Se veían adorables con sus vestidos pastel a juego,
sus rizos oscuros rebotando mientras caminaban, sus brillantes ojos azules escaneando todo con fascinación. La gente se detenía a mirarlas, admirando su belleza, sin ser consciente de la tormenta que se gestaba silenciosamente bajo la superficie. Evelyn mantuvo la cabeza erguida, su postura firme, negándose a mostrar nerviosismo. Se nutrió de las dos pequeñas vidas a su lado. Había venido por ellas, para mostrarse a sí misma, no para esconderse. Los susurros se extendieron rápidamente entre los invitados mientras se acercaba a la tienda. Muchas personas la reconocieron de hacía 2 años. Algunos estaban atónitos, algunos curiosos, algunos preocupados. Pero ella no disminuyó la velocidad. Respiró hondo y entró al área principal, tratando de mezclarse con la multitud sin llamar la atención. Sin embargo, la atención la encontró de todos modos. Los ojos la siguieron, se detuvieron en las gemelas y volvieron a ella con preguntas apenas veladas. Abrazó más fuerte a sus hijas. No esperaba ver a Helen Blackwell acercarse casi de inmediato. La abuela de Noah se movió más rápido de lo que Evelyn la había visto moverse. Su rostro se iluminó cuando vio a Evelyn. «Mi querida niña», susurró Helen al llegar a ella, su voz temblorosa de emoción. «¿Viniste?» Se inclinó y la abrazó suavemente. Luego se arrodilló para sonreír a las gemelas. «Y trajiste a estos hermosos ángeles. Oh, mi corazón». Evelyn tragó con dificultad, abrumada por la sinceridad de la anciana. No estaba segura de si debía. Helen se enderezó lentamente y le apretó la mano. A veces la verdad necesita testigos. La palabra le envió un escalofrío por la espalda a Evelyn. Antes de que pudiera responder, la mirada de Helen se desvió más allá de ella, y sus ojos se abrieron ligeramente. Evelyn se giró y se quedó inmóvil. Noah estaba a varios metros de distancia, mirándola como si se hubiera materializado de la nada. Su respiración se aceleró visiblemente, su mandíbula se tensó, su expresión colapsó en asombro, luego confusión, luego algo mucho más frágil. No se movió. No parpadeó. Solo miró fijamente. Evelyn sintió el peso de su mirada recorrerla, luego aterrizar en las niñas, y ese fue el momento en que el mundo se inclinó. Vio el instante exacto en que él comprendió. Su rostro palideció, su cuerpo se tambaleó, y sus ojos se clavaron en los idénticos ojos azules de las gemelas. Sus ojos. La conexión lo golpeó con una fuerza casi física. Observó cómo el shock lo recorría, cómo la incredulidad se transformaba en un horror naciente, seguido de un reconocimiento crudo y doloroso. Noah dio unos pasos lentos hacia ellas, como si temiera que pudieran desvanecerse si se movía demasiado rápido. Su voz se quebró cuando finalmente habló. «Evelyn». Ella se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza, sus hijas agarrándole las manos con más fuerza. Sofía se escondió detrás de su pierna. Lillian simplemente miró fijamente a Noah, fascinada por el hombre alto que parecía incapaz de apartar la mirada de ella. «Son...» Los labios de Noah temblaron, las palabras atrapadas en algún lugar entre su pecho y su garganta. «¿Son míos?» Evelyn sintió que sus pulmones se desinflaban mientras susurraba. «Sí». La verdad lo golpeó como un maremoto. Su rostro se retorció. Shock, arrepentimiento, asombro, dolor, todo chocando a la vez. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, su respiración inestable. «Dios mío, 2 años. Evelyn, ¿por qué no?» Ella lo interrumpió con un tono tranquilo y firme.
porque lo último que me dijiste fue que yo era el pasado, y no iba a dejar que mis hijas sintieran que también eran parte del pasado de alguien. Las palabras lo hirieron profundamente. Sus hombros se encogieron, y por un momento pareció un hombre despojado de cada pieza de armadura que había pasado su vida construyendo. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Rachel apareció a su lado, sus tacones resonando bruscamente contra las piedras. Se veía impecable con su bata de novia, su cabello rizado, su maquillaje perfecto. Pero en el momento en que vio a Evelyn y las gemelas, la confusión brilló en sus ojos, seguida rápidamente por la sospecha. «Noah», exigió, su tono tenso. «¿Qué está pasando?» Noah no respondió. No podía apartar la mirada de las niñas. Se derritió lentamente. Sus manos temblaban, bajándose a la altura de sus ojos. «Hola», susurró, como si hablar demasiado fuerte pudiera asustarlas. Soy Noah». Sofía se acercó, curiosa, estudiándolo con la misma seriedad que Evelyn tenía cuando era pequeña. Lillian inclinó la cabeza, sus ojos azules brillando. ¿Una de ellas? Evelyn ni siquiera podía decir cuál. Extendió la mano y tocó ligeramente su manga. La respiración de Noah tembló como si pudiera desmoronarse allí mismo frente a todos. La voz de Rachel se hizo más aguda. «Noah, ¿qué es esto?» Se puso de pie, lenta, dolorosamente, girándose hacia su prometida. Su expresión estaba marcada por la devastación. «Son míos, Rachel». Los jadeos se extendieron entre los invitados. Evelyn sintió que su estómago se retorcía. Los ojos de Rachel se abrieron, luego se entrecerraron. «¿Tuyos? ¿Tú tienes hijos?» «Gemelas», susurró, incapaz de mirar a ningún otro lugar excepto a ellas. «Mis hijas». Rachel retrocedió como si la hubieran golpeado. Sus labios se separaron con asombro, luego se curvaron con disgusto. ¿Con ella? Evelyn se encogió, pero se quedó en silencio. Noah no se inmutó. Él simplemente asintió, una cruda honestidad rompiendo su voz. ¿Con ella? La voz de Rachel tembló con furia. ¿Y no pensaste en decírmelo? No lo sabía, dijo Noah en voz baja. No sabía que existían. No sabía que Evelyn estaba embarazada. Su voz se tensó. No lo sabía por lo que le dije, porque la alejé. Miró a Evelyn entonces, y la culpa se derramó de él tan intensamente que ella la sintió como una fuerza física. Rachel inhaló bruscamente, luego exhaló una risa amarga. ¿La amas? El silencio de Noah fue la única respuesta que ella necesitaba. Se arrancó el anillo de compromiso del dedo, lo presionó con fuerza contra el pecho de Noah y retrocedió. Entonces cásate con tu pasado. Y con eso, se dio la vuelta y se fue furiosa, dejando atrás a la multitud jadeante y la boda que se desmoronaba. Evelyn se quedó muy quieta, tratando de ignorar los cientos de ojos atónitos que la observaban. Miró a Noah, que parecía destrozado y sin aliento, atrapado entre la devastación y el asombro. «Lo siento», susurró, con la voz quebrada mientras miraba a las niñas de nuevo. «Lo siento muchísimo». Pero Evelyn no estaba lista para perdonar. No hoy. No tan fácilmente. Todo lo que pudo hacer fue abrazar a sus hijas mientras su padre, finalmente, dolorosamente, se paraba frente a ellas por primera vez. El caos se extendió por los terrenos de la boda mucho después de que Rachel se fuera, pero Noah no parecía consciente de nada más que de la mujer y los 2 niños que tenía delante. Los invitados susurraron y se dispersaron. Los organizadores,
se apresuraron a salvar la poca dignidad que le quedaba al evento. Los fotógrafos dudaron si huir o continuar. Pero Noah permaneció inmóvil, mirando a las gemelas como si fueran un milagro que no tenía derecho a presenciar. Evelyn sintió una tormenta de emociones arremolinándose dentro de ella. Ira, pánico, culpa y algo peligrosamente cerca del desamor, pero se obligó a mantenerse firme por el bien de sus hijas. Ellas no entendían lo que había sucedido. Todo lo que sabían era que un extraño con sus ojos las miraba como si hubieran iluminado el mundo entero. Sofía tiró del vestido de Evelyn, confundida. «Mamá, ¿quién es él?», susurró, sus grandes ojos azules parpadeando hacia ella. Evelyn tragó, con la garganta apretada. Nokota no estaba lista para responder. No estaba lista para que este momento existiera en absoluto. Pero podía sentir la mirada de Noah quemándola, suplicando en silencio permiso para hablar. Hizo un ligero asentimiento, un pequeño acto de misericordia para el que no estaba segura de tener fuerzas. Noah se arrodilló de nuevo, más lento esta vez, como si se inclinara ante algo sagrado. Su voz salió áspera, temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «Mi nombre es Noah», dijo suavemente. «Yo creo que soy su papá». Las niñas intercambiaron miradas de ojos muy abiertos. Lillian tocó la mano de Sofía, su pequeño gesto a la vez protector y curioso. Noah soltó un aliento tembloroso, como si lo abrumara el peso del momento. Había pasado años creyendo que lo tenía todo, solo para darse cuenta en un solo instante de que las piezas más importantes de su vida habían crecido sin él. Evelyn observó cuidadosamente, sus brazos cruzados firmemente, lista para intervenir si él las abrumaba o se excedía. Podía ver la devastación grabada en su rostro, pero no podía ignorar la furia que bullía en su pecho. Ella había luchado durante 2 años con miedo, agotamiento y un amor tan feroz que la rompía, mientras él vivía en el lujo haciendo planes con otra mujer. A él no le había importado lo suficiente como para preguntar por ella. A él no le había importado lo suficiente como para cuestionar. A él no le había importado, hasta ahora. Las niñas lo miraron fijamente, fascinadas por el extraño que se parecía a ellas, pero no entendían completamente. Noah pareció sentir su confusión, así que no insistió más. En cambio, extendió lentamente su mano hacia ellas, no una petición, no una orden, sino un ofrecimiento tranquilo. Para sorpresa de Evelyn, Sofía se adelantó primero, sus pequeños dedos curvándose alrededor del suyo. Noah se quedó inmóvil como si tuviera miedo de respirar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no del tipo contenido, sino del tipo crudo e imparable que venía de un lugar más profundo que las palabras. Se cubrió la boca con la mano libre, tratando de contener la emoción que amenazaba con desmoronarlo. «Son tan hermosas», susurró, con la voz quebrada. «Se parecen tanto a...» Se detuvo, porque el final de esa frase dolía demasiado para decirlo en voz alta. «Se parecen tanto a mí». El pecho de Evelyn se apretó. El momento era tierno, doloroso e imposible de ignorar. Ella sintió que algo cambiaba, sutil, pero innegable. Antes de que ella pudiera hablar, Helen apareció de nuevo, su expresión feroz e inflexible, mientras ahuyentaba a los invitados rezagados de la escena. «Fuera todos», espetó. «Denles espacio». Ella guió a Evelyn y a las niñas hacia un rincón más tranquilo del jardín, y Noah la siguió,
pero no hasta que ella le indicó bruscamente que se moviera. Cuando llegaron a un área sombreada lejos del caos, Helen tocó suavemente el brazo de Evelyn. «Creo que todos necesitan un momento», dijo en voz baja. «Y yo espero que no lo excluyas demasiado rápido». Evelyn se mordió el labio. «No sé qué hacer, Helen». «No tienes que decidir nada hoy», dijo Helen. «Solo deja que la verdad respire». Ella besó a ambas niñas en la cabeza y se alejó, dándoles privacidad. Ahora solo estaban ellos cuatro. Evelyn se sintió expuesta bajo la mirada de Noah, pero se mantuvo firme. Él se enderezó, secándose la cara rápidamente como si estuviera avergonzado de mostrar emoción, aunque falló miserablemente en ocultarlo. «No lo sabía», dijo de nuevo, con la voz ronca. «Si lo hubiera sabido». «Si lo hubiera sabido, ¿qué?». Evelyn lo interrumpió bruscamente. «¿Me habrías llamado? ¿Habrías intentado arreglar las cosas? ¿Habrías dejado a tu prometida perfecta? ¿Me habrías elegido entonces, después de todo?». El rostro de Noah se arrugó. «Evelyn, fui un cobarde. No voy a fingir lo contrario. Tenía tanto miedo de decepcionar a todos, a mi familia, a la junta, a la prensa, que me convencí de que no te amaba. Te alejé porque no sabía cómo elegirte, y me he arrepentido de ello todos los días desde entonces». Ella se burló suavemente. «No te arrepentiste lo suficiente como para venir a buscarme». Él se estremeció visiblemente, la verdad golpeándolo como un puñetazo. «Tienes razón. Debería haberlo hecho. Debería haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero si hubiera sabido que estabas embarazada». Sacudió la cabeza, la voz quebrándose de nuevo. «Nunca te habría dejado ir sola. Nunca». El silencio se extendió entre ellos, pesado y tembloroso. Él miró a las niñas de nuevo, el asombro suavizando sus rasgos. «¿Cuáles son sus nombres?». «Sofía y Lillian», dijo Evelyn en voz baja. Él repitió los nombres en voz baja, casi con reverencia. «Sofía, Lillian». Las niñas se acercaron a Evelyn, apoyándose en sus piernas, observándolo con atención. Noah se arrodilló una vez más, mirándolas con la clase de ternura que Evelyn nunca le había visto. «No espero que confíes en mí hoy», susurró. «Ninguna de ustedes. Pero quiero conocerlas. Quiero ser, si me lo permiten». Su voz se quebró y tragó con dificultad. «Quiero ser su padre». Lillian inclinó la cabeza, estudiándolo con la curiosidad inocente que solo un niño poseía. «¿Puedes jugar con nosotras?», preguntó suavemente. La pregunta rompió cualquier fuerza que le quedara a Noah. Él asintió rápidamente, derramando lágrimas a pesar de su intento de contenerlas. «Sí, lo que sea, lo que quieran». Y así, el primer hilo frágil se formó entre ellos. Sofía y Lillian corrieron hacia un parche de hierba cercano, gritándole que las siguiera. Noah miró a Evelyn una vez más, buscando permiso, buscando perdón, buscando algo que ella no estaba lista para nombrar. Ella dudó, su corazón luchando consigo mismo. Luego exhaló lentamente. «Ve». El alivio que inundó su rostro fue casi doloroso de presenciar. Él corrió tras las niñas, tropezando ligeramente mientras ellas lo jalaban a su pequeño mundo con completo abandono. Evelyn los observó, al hombre que una vez amó más que a nada, persiguiendo a las hijas que nunca supo que existían. La escena era surrealista, hermosa, aterradora. Algo dentro de ella cambió de nuevo, más fuerte esta vez. El pasado no había terminado con ellos, y al parecer,
tampoco el futuro. Evelyn había esperado que el desastre de la boda marcara el pico del caos, pero en los días que siguieron, su vida se desmoronó de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Lo que sucedió en la finca se extendió por la ciudad más rápido que un incendio forestal. Los titulares explotaron, especulando sobre las misteriosas gemelas de Noah Blackwell y la mujer que destruyó su compromiso perfecto. Los paparazzi acamparon frente a su penthouse e intentaron seguir su coche. Los rumores se convirtieron en historias absurdas sobre aventuras secretas e hijos ilegítimos. Evelyn vio los artículos, sintió el pánico creciendo en su pecho y cerró sus puertas tan herméticamente que incluso la luz del sol se sentía inoportuna. Quería permanecer invisible. Quería proteger a sus hijas del ruido de un mundo del que nunca debieron formar parte. Pero la única persona que se negó a desaparecer fue Noah. Llegó a Savannah 3 días después de la boda fallida, de pie en su porche como si hubiera ensayado el momento una y otra vez. Evelyn casi no abrió la puerta, el miedo retorciéndose en su estómago. Pero Sofía y Lillian ya corrían hacia ella, riendo como si esperaran una sorpresa. Cuando abrió la puerta, Noah parecía agotado, con ojeras bajo los ojos, sin corbata, sin arrogancia pulida. Solo un hombre despojado de su verdad. «Necesitaba verte», dijo en voz baja, sin entrar hasta que ella se hizo a un lado. Se arrodilló inmediatamente, abriendo los brazos mientras las niñas se abalanzaban directamente sobre él con chillidos de emoción. Se subieron a su regazo como si lo hubieran conocido toda su vida, sus pequeñas manos ahuecando sus mejillas, mientras él susurraba sus nombres como oraciones sagradas. Evelyn observó, sintiendo que su garganta se apretaba inesperadamente. Nunca se había imaginado a Noah, el Noah frío, disciplinado, emocionalmente reservado, derritiéndose tan completamente bajo el toque de 2 niñas pequeñas. Él se quedó toda esa tarde, sentado en el suelo, mientras las niñas le trenzaban el cabello con pinzas de plástico y lo cubrían con pegatinas que decían cosas como «superestrella» y «mejor amigo». Las dejó pintarle las uñas con esmalte morado brillante, moviéndose solo cuando ellas se reían, porque él estaba siendo demasiado serio. Evelyn observó desde la cocina, sus emociones un desorden enredado de incredulidad, tristeza y algo peligrosamente cerca del afecto. Trató de decirse a sí misma que no se ablandara, que no olvidara cómo él la había lastimado, que no lo dejara meterse bajo su piel de nuevo. Pero era imposible ignorar la forma en que él miraba a las niñas, como si ellas fueran lo primero real que existía en su vida. Más tarde, cuando las gemelas dormían la siesta en su habitación compartida, la casa se quedó en silencio, dejándolos a los 2 solos en la mesa de la cocina. Evelyn dobló sus manos firmemente sobre la superficie, preparándose. Noah se sentó frente a ella, frotándose la nuca, un viejo hábito nervioso que ella recordaba demasiado bien. «Terminé oficialmente con la boda», dijo primero, con la voz baja. «Rachel se ha ido. Mi familia está furiosa. La junta está en pánico. Todos quieren explicaciones». Miró hacia la mesa, pero lo único en lo que puedo pensar es en cuánto tiempo he perdido con ellas. Contigo. Su mandíbula se tensó. «No hagas que esto se trate de nosotros, Noah». Él se estremeció ligeramente. «No lo haré, lo prometo». El silencio se extendió entre ellos, pesado e incierto. Evelyn miró fijamente el grano de la madera en la mesa, evitando su mirada. Ella no estaba lista para lo que él estaba pidiendo. Ella no estaba lista para perdonarlo. «Noah»,
dijo en voz baja. No las mantuve alejadas de ti para ser cruel. Lo hice porque estaba aterrada. Estaba sola. Y lo último que me dijiste me hizo creer que nunca nos quisiste. No podía permitir que mis hijas se sintieran no deseadas antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de ser amadas. Sus manos se cerraron en puños. Yo hice eso. Yo causé ese miedo. Yo rompí algo en ti que no tenía derecho a tocar. Su voz se quebró. Lo siento muchísimo. Sé que las palabras no son suficientes. Sé que las disculpas no pueden borrar lo que dije, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida tratando de deshacerlo, si me lo permites. Ella levantó la vista, encontrando finalmente su mirada. Lo que vio en sus ojos la sobresaltó. Culpa cruda, determinación, una especie de sinceridad que nunca antes le había visto. No puedes simplemente entrar en sus vidas y arreglar todo de la noche a la mañana. No, asintió él suavemente, pero puedo aparecer, todos los días, de cualquier manera que me permitas. Y lo hizo. Durante las semanas siguientes, Noah regresó a Savannah una y otra vez. A veces se quedaba solo unas horas entre vuelos. A veces se quedaba a pasar la noche en un hotel cercano. A veces aparecía con regalos para las niñas, aunque Evelyn rápidamente estableció límites al respecto. Ella no quería que él comprara afecto. Él escuchó. Él se adaptó. Él comenzó a construir confianza con Sofía. Y Lillian, a través de la presencia, no de la extravagancia. Él aprendió sus cuentos favoritos para dormir. Aprendió cómo Lillian se asustaba de las tormentas eléctricas y cómo Sofía odiaba dormir con la puerta cerrada. Aprendió que a ambas les encantaba el yogur de fresa, pero se negaban a comerlo a menos que viniera con la cuchara de mami. Aprendió la forma en que ellas decían su nombre, vacilante al principio, luego emocionada, luego posesiva. Una noche, después de acostarlas, salió de su habitación con una sonrisa tan suave que a Evelyn se le cortó el aliento. Se quedaron de pie en el pasillo tenue, a solo centímetros de distancia. «Gracias por dejarme estar aquí», murmuró. «No sabes lo que esto significa para mí». Ella se cruzó de brazos, tratando de protegerse del calor de su voz. «Lo hago por ellas, Noah, no por ti». Él asintió, aceptándolo sin discusión. «Lo sé, pero eso no cambia lo que significa». Ella abrió la boca para hablar, pero un repentino estruendo desde afuera lo sobresaltó a ambos. La lluvia había comenzado a caer, fuerte y brutal, golpeando contra las ventanas con una ferocidad por la que eran conocidas las tormentas de Savannah. Evelyn fue a revisar la puerta trasera, asegurándose de que todo estuviera cerrado con llave. Noah la siguió, sacando su teléfono. «Hay una alerta de inundación», dijo después de revisar la alerta. «Me iré una vez que se calme». Pero nunca se calmó. Empeoró. Pronto, los truenos retumbaron tan fuerte que la casa tembló. Sofía se despertó llorando. Luego Lillian lo hizo. Evelyn se apresuró a abrazarlas, pero Noah ya estaba allí, sus brazos envolviendo instintivamente a ambas niñas, mientras ellas enterraban sus rostros en sus hombros. Les susurró, meciéndolas suavemente, prometiéndoles que estaban a salvo, prometiéndoles que no dejaría que nada les sucediera. Evelyn los observó, su corazón doliendo. Algo cambió de nuevo esa noche, algo que ella ya no podía negar. Noah no era el mismo hombre que la rompió. Él no era el mismo hombre que la alejó. Este Noah era más suave, más humilde, y estaba tan desesperado por demostrar su valía que desgarró los bordes de su resolución. Él se quedó la noche en el suelo de la sala de estar,
las gemelas acurrucadas contra él, como si él hubiera sido suyo para siempre. Evelyn se despertó en las primeras horas y los observó desde el umbral. La tormenta había pasado, dejando la casa tranquila y cálida. Y por primera vez en 2 años, se permitió imaginar un futuro, no el pasado que una vez compartieron, sino algo nuevo, frágil, complicado y aterradoramente esperanzador. Ella no estaba lista para perdonarlo todavía, pero ya no estaba segura de querer vivir una vida sin él, en ella. Las semanas que siguieron se fundieron en algo tan suave y desconocido que Evelyn a menudo se encontraba cuestionando si la paz que sentía era real. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que la idea de bajar un solo ladrillo la aterrorizaba. Pero cada vez que veía a Noah con las niñas, cada vez que presenciaba la tranquila ternura que él vertía en sus vidas, un pedazo de esos muros se ablandaba. Él era cuidadoso, dolorosamente cuidadoso, como si un movimiento en falso pudiera hacer que ella huyera de nuevo. Nunca presionó para tener conversaciones sobre su pasado. Nunca forzó la cercanía. Simplemente aparecía, día tras día, a cualquier hora que su vida lo permitiera, hasta que la presencia de él en su hogar ya no se sintió como una intrusión, sino como una extensión natural de su nueva realidad. Sofía y Lillian se encariñaron con él rápidamente, como hacen los niños cuando el amor llega sin condiciones. Corrían hacia la puerta cada vez que él tocaba, sus risas resonando por el pasillo mientras se lanzaban a sus brazos. Le contaban historias en parloteos sin aliento, dibujaban retratos desiguales de su nueva familia e insistían en que se sentara a su lado durante cada comida. Él aprendió a trenzarles el cabello, a negociar con ellas cuando no querían dormir la siesta, a distraerlas con impresiones tontas cuando las rabietas amenazaban. Evelyn lo observaba navegar cada nuevo desafío con devoción torpe, y eso la sacudía más que cualquiera de sus disculpas. Una tarde, todos fueron al lago cerca de su casa, una salida que ella sugirió solo porque las niñas rogaron incansablemente por un picnic. El aire era cálido, el cielo despejado, y la luz del sol brillaba sobre el agua como diamantes dispersos. Las niñas persiguieron luciérnagas en la hierba alta mientras Evelyn extendía una manta. Noah llegó 10 minutos después, llevando una canasta desbordada con comida que claramente no cocinó él mismo, pero fingió hacerlo. Evelyn arqueó una ceja ante los pasteles sospechosamente perfectos. Él se rió, avergonzado, y admitió que venían de una panadería cerca de su penthouse. Le sorprendió lo fácil que se sentía molestarlo de nuevo, lo natural que era deslizarse en conversaciones que fluían sin cortesía forzada o tonos reservados. Hablaron sobre las niñas, sobre Savannah, sobre los pequeños detalles de la vida cotidiana. Por primera vez en años, ella no estaba hablando con el CEO que le había roto el corazón. Estaba hablando con el hombre que una vez conoció, el hombre que amó antes de que la ambición y la presión lo aplastaran hasta convertirlo en alguien que ella no reconocía. Mientras el sol se sumergía hacia el horizonte, las niñas se acurrucaron en la manta, agotadas por la emoción. Evelyn les puso un suéter mientras Noah observaba en silencio. Su expresión se suavizaba de una manera que hizo que su pulso se acelerara. Cuando se sentó de nuevo a su lado, sus hombros rozándose, sintió un familiar aleteo de miedo y anhelo. Él habló primero, su voz apenas más fuerte que la brisa. «No sé cómo hacer esto perfectamente», admitió. «No sé cómo arreglar el daño que causé o cómo hacer que creas que no volveré a lastimarte.
pero sí sé que todo lo que quiero en este mundo está justo aquí. Sus ojos se dirigieron a las niñas, luego a ella, y renunciaría a todo lo que tengo para conservarlo. Evelyn lo miró, estudiándolo cuidadosamente. El Noah que recordaba siempre se había escondido detrás de la confianza y los bordes afilados. Este Noah no se estaba escondiendo en absoluto. Su verdad estaba expuesta, cruda y temblorosa a la intemperie. Ella respiró hondo, estabilizando los latidos de su corazón. «No quiero promesas», dijo suavemente. «No de las construidas sobre la culpa o el miedo. Quiero lo que es real. Y tengo miedo, Noah. Tengo miedo de dejarte acercarte de nuevo. Tengo miedo de perder lo que finalmente construí». Él asintió, aceptando cada palabra como un voto que tenía la intención de honrar. «Entonces iremos despacio», susurró. «Tan despacio como necesites, sin presión, sin demandas. Solo tiempo, tú y yo y ellas, un día a la vez». Durante un largo momento se quedaron sentados en silencio, observando cómo el cielo cambiaba a tonos rosados y dorados. Evelyn sintió su mano descansando cerca de la suya, lo suficientemente cerca como para que el más mínimo movimiento los conectara. Ella dudó, atrapada entre la cautela y el anhelo, luego dejó que sus dedos rozaran ligeramente los de él. Él no reaccionó con desesperación o triunfo. Simplemente entrelazó sus dedos suavemente, con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo frágil y sin precio. Las niñas se movieron a su lado, murmurando en sueños. Lillian se acercó a Sophia, y Noah sonrió con una ternura de la que Evelyn no podía apartar la mirada. Él le apretó la mano una vez, suave, agradecido, sin palabras. Ella le devolvió el apretón. Más tarde, cuando el sol había desaparecido y las luciérnagas parpadeaban en el campo, recogieron en un silencio cómodo. Noah cargó a ambas niñas en sus brazos, a pesar de que Evelyn insistía en que era demasiado. Él solo negó con la cabeza y besó a cada gemela en la frente, susurrando algo que hizo que el pecho de Evelyn doliera. Cuando llegaron al porche, ella abrió la puerta y se giró hacia él, iluminada por la cálida luz que se derramaba desde el interior. Él se paró en el escalón superior, las niñas todavía dormidas sobre sus hombros, y la miró como si ella fuera el comienzo de una vida que él nunca se había permitido imaginar. Evelyn se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias por hoy», murmuró, «y por todo lo que has hecho estas últimas semanas». Él tragó, claramente conmovido. «Gracias por dejarme intentarlo». Las palabras flotaron en el aire tranquilo de la noche. Ella se inclinó, no para un beso, no para algo definitivo, sino para algo honesto. Apoyó su frente ligeramente contra la suya, sintiendo cómo él contenía el aliento. «Un día a la vez», susurró ella. Su voz tembló mientras respondía. «Un día a la vez». No era una promesa de para siempre. No era un regreso al pasado. No era perdón envuelto en una cinta. Era algo nuevo, delicado y tácito. Un comienzo moldeado no por la perfección, sino por el crecimiento, el coraje y el amor ganado con esfuerzo. Y mientras veía a Noah llevar a sus hijas adentro, acostándolas suavemente en la cama, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, Evelyn finalmente se permitió creer que el futuro que una vez temió podría convertirse en la vida que siempre mereció.